Pues muy bien, estamos en Filipenses y vamos a orar antes de empezar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz y siempre alcanza los propósitos tuyos para tu gloria y tu honra, Señor. Ayúdanos hoy por medio de tu Espíritu Santo a aclarar, a arrojar luz sobre tu santa palabra. Háblanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo para que nosotros salgamos después de la predicación, después del tiempo con los hermanos, con más ganas de vivir para tu gloria y tu honra. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues estamos en Filipenses 2, 1 al 11. Vamos a leerlo. Yo estoy leyendo de la Reina Valera 60. Y empieza así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo, a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse o agarrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Mira, amén. Esto es un buen pasaje. Y yo he puesto es nuestro vivir en Cristo, y subimos a ver, ¿cómo va a funcionar esto? Ok. ¿Podéis verlo? Ahora está un pelín mejor, ¿no? Okay. No sé si habrá manera de avanzar esto. Ya. Chris Lowe. Ok. ¿Cuántas veces y estamos estudiando el libro de Filipenses, la carta que él escribió a ellos? Entonces, antes de empezar con capítulo 2, una cosa que cuando tú lees el libro deberías apreciar el gran número de veces que Pablo menciona la palabra gozo, regocijar, regocijaos. A veces es imperativo, a veces indicativo, pero da igual. Toda esta serie, y 16 veces, sí, cambia. Y para entender bien Filipenses, ¿dónde estaba Pablo? ¿Qué eran sus circunstancias? ¿Dónde estaba? En la cárcel, en Roma. Y pensamos cuando terminamos Hechos, capítulo 28, él estaba allí, tenía bastante libertad, podía recibir visitas y todo, pero estaba encarcelado, ¿ok? No tenía libertad de hacer lo que él quería, comer lo que... bueno, quizás con sus amigos, sí.
pero bastante difícil, ¿ok? Y además Pablo en Filipenses 2 dice que uno de sus colaboradores más estrechos, Epafrodito, acaba de casi morir. Y dice en versículo 27, pues en verdad, capítulo 2, versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Y escucha las palabras del apóstol. Él dice, pero Dios tuvo misericordia de él y también, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Ok? Era un tiempo difícil. Pablo encarcelado, casi Epafrodito murió. Luego en capítulo 4, a partir del versículo 10, empieza a hablar de sus circunstancias personales. Y él dice, por ejemplo, en versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. ¿Algunos de vosotros estáis viviendo ahora humildemente? Pues sí. Ok, Pablo entendía eso bastante bien, ok. No estaba viviendo la vida de un príncipe. Entonces, esto eran sus circunstancias. Y luego, ¿qué era la situación de los creyentes? ¿Qué era la situación de los creyentes? Pues sabemos cuando terminamos capítulo 1, versículos 27 al 30, que estaban siendo perseguidos ¿por quién? Los otros judíos, judaizantes, creemos, no eran creyentes, pero cada vez donde Pablo predicaba, venían ellos intentando perseguir y causar problemas para los creyentes verdaderos. Por eso Pablo dice, por ejemplo, en versículo 29 de capítulo 1, porque a vosotros os es concedido. Es la palabra eucaristía. Es como un don de Dios concedido del cielo. Que a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis en Él. Por Él. Digo, por Él. Entonces ellos estaban siendo atacados, digamos, por estos enemigos y podemos seguir. Pero lo que quiero decir, si tú no tienes 2 duros y estás perseguido y alguien te tiene encarcelado de alguna forma, ¿tendrías mucho gozo? No. No. Entonces, cuando leemos y estudiamos el libro de Filipenses, es uno de los mensajes subliminales, digamos. Allí está 16 veces Pablo diciendo vez tras vez. Por ejemplo, a ver, eso es él. Gracias. Capítulo 1, versículo 4. Cuando él estaba orando por ellos, él dice, orando siempre con gozo. ¿Ok? Versículo 18. Entonces, ¿qué? Me van a ejecutar. Se me olvidó mencionar eso. Porque él lo dice bastante claro ahí. Hay 2 opciones en este caso. Cuando estás delante del emperador, o mueres o te libran, te dejan irse. Y él dice, entonces, ¿qué? De todas maneras, que ya sea fingidamente, en verdad, Cristo es proclamado, en esto me regocijo y me regocijaré. Entonces él, en su situación con algunos intentando hacerle daño y otros por amor, como dice en versículo 17 de capítulo 1, pero él regocijando, porque alguien estaba hablando de Jesucristo y de la salvación que los pecadores pueden encontrar en Cristo. Entonces él estaba feliz. Y dice, regocijad conmigo. ¿Ok? Versículo 25, convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Es como él lo veía. El próximo. Capítulo 2, la fe, y eso es en nuestro pasaje de hoy. Es quizás la frase, una de las frases claves aquí. Completad mi gozo teniendo unidad, humildad y solicitud. Versículos 2, 3 y 4, ¿ok? Pero es completad mi gozo.
Él está pensando en ellos porque más adelante Él va a llamarles su gozo y corona. Versículo 17, pero aunque sea derramado como una libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y podemos seguir ahí en capítulo 3, en capítulo 4, y tú puedes avanzarlo el próximo, ¿sí? ¿Veis? Y por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Había, en la iglesia en aquel momento no entendemos exactamente qué estaba sucediendo, pero viendo capítulo 4 sabremos que Evodia, versículo 2, y Síntique estaban teniendo una especie de, parece, contienda o lucha, no sabemos. Pero allí Pablo está pidiendo a su hermano y dice, asimismo, versículo 3, capítulo 4, versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, a Evodia y Síntique, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, para que ellos resuelven su problema, ¿ok? Y en la iglesia generalmente, aunque somos los santos en Cristo Jesús, habrá desacuerdos, habrá ofensas, habrá momentos cuando los creyentes no estamos de acuerdo. Y este pasaje que vamos a estudiar hoy, en algún sentido, habla de eso. De cómo, ¿qué debemos hacer? Avanzarlo otra vez. Y sigue. Eso es. Tomando en cuenta el repetido uso de la palabra gozo, regocijaos y todo eso, ¿qué debemos concluir? Pues no vivir según nuestras circunstancias, vuestras circunstancias, mis circunstancias cambian, digamos, no semanalmente, pero cada mes cambia algo, ¿no? Y si vivimos así, estaríamos muchas veces cansados y sin gozo. Nuestra vida en Cristo, versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, nuestra vida en Cristo es permanente, duradera, eterna, ¿ok? Y debemos fijarnos como creyentes de Dios más en esto que en nuestras circunstancias que pueden ser temporales. Podemos experimentar el gozo del Señor, pase lo que pase. Mira a Antonia. Ella está gozosa. Vienen los miércoles, vienen los domingos. Ella tiene razones para decir, bueno, mi vida no es tan gozosa ahora. Pero no lo hace. Muchas veces, si tú le preguntas, ¿qué dice ella? ¿Qué tal, Antonia? Bendecida, me dice, está enseñándome. Entonces, esto es como debemos fijarnos en nuestra relación con el Señor y estar, entre comillas, en Cristo. El siguiente. Vivimos ahora en una época muy existencial, muy experiencial. Y la gente busca experiencias. Vosotros que tenéis 35 años para abajo, esto es como es y no pensamos mucho. Como he escrito aquí, no hay suficiente pensamiento profundo en nuestra cultura hoy en día. No solamente aquí en España, más en los Estados Unidos. Entonces la gente vive. Déjame vivir, no me hablas de ideologías o de esto. No quiero esto. Eso no es cristianismo, es decir, tener una mentalidad o perspectiva cristológica es imprescindible para vivir correctamente. Y esto es capítulo 2, aquí trata de esto. Él dice, después de hablar de la unidad que ellos, los filipenses, deberían tener delante de sus perseguidores, en versículos 27 al 30, ¿qué dice? Versículo 1, capítulo 2, por tanto. Así que, debido a lo que está sucediendo en vuestras vidas ahora, ¿qué debe? Y empieza, sigue, Chris. ¿Veis? No es gramática, es más sintaxis o otra cosa, pero tú puedes,
cuando estás estudiando la Biblia, cada palabra, como es palabra de Dios, es muy importante, pero hay algunos marcadores o cosas que te dan pistas de lo que se trata aquí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Versículo 5. Haya pues en vosotros esta actitud, esta mentalidad, esta perspectiva de cómo vivir. Así que, versículo 12, no vamos a llegar ahí hoy, pero sería la aplicación: amados míos, tal como habéis obedecido, seguid haciéndolo en mi ausencia ahora. Entonces, y eso nos ayuda a entender nuestra fe en el Señor Jesucristo es muy cerebral. Cuando la gente critica en el cristianismo y diciendo que no es lógica o no es... Sí, es fe, creemos en Jesucristo, pero créeme, todo esto muy lógico, muy coherente, muy de pensar, muy de prestar atención a lo que está diciendo y por qué está diciéndolo. Este señor está encarcelado. ¿Por qué habla de gozo? Completad mi gozo. Quizás le van a cortar la cabeza, o el cuello, digo. Quitar su cabeza de su cuerpo. Es muy lógico y eso es lo difícil porque muchos de nosotros hemos vivido experiencialmente, existencialmente, es que no hemos prestado mucha atención a pensar profundamente en la vida, pero la Biblia es un libro escrito para enseñarnos, para darnos luz. No tenemos que ser catedráticos, no es lo que, pero sí tenemos que pensar profundamente en su palabra. El próximo. ¿Cómo funciona desde mi punto de vista y desde este pasaje? Y vamos a verlo en un momento, pero empezamos como en versículo 1, como dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, y yo creo que está hablando del amor de Cristo, su amor. Si hay alguna comunión de su Espíritu, el Espíritu Santo, alguna participación de sus muchas bendiciones del Espíritu Santo, si hay algún afecto entrañable, quizás la última frase habla de los hermanos, no lo sé, y si hay alguna misericordia, entonces... Esto es muy importante, entender lo que es tu fe y apreciar lo que hay en la fe cristiana. Esto producirá, versículo 2, una actitud o perspectiva correcta, amor fraternal, unidad, solicitud, humildad, toda esta serie de cosas que vemos aquí en versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y eso, una vez que entendemos bien, tenemos la mentalidad correcta o adecuada, apropiada, y luego tenemos la actitud correcta, la mentalidad, a veces se traduce, actitud, mentalidad, sentir, viene de la palabra phroneo, y eso siempre impactará nuestra conducta, lo que hacemos, nuestras acciones, ¿ok? Y viviremos de una manera piadosa. Esto es lo que Dios quiere, que lo hacemos para la gloria de Dios. La razón que obedecemos a Dios, la razón que vivimos en este mundo perverso, como Pablo lo llama aquí en capítulo 3, maligna y perversa, la razón que vivimos así es lógico. Desde el punto de vista de la Biblia. Y quizás principalmente dentro de la iglesia, la aplicación aquí es: amamos a los otros hermanos, apreciamos a ellos. Yo sé que a veces es difícil, pero no, si estamos andando con Cristo, amamos a ellos. Y estamos preocupados por sus necesidades tanto como las nuestras. ¿Ok? Sigue. ¿Cuánto valor asignas tú a tu relación con Dios por medio de fe en Jesucristo? ¿Es algo muy valioso para ti? ¿Es la perla de alto precio? ¿Recuerdas la parábola del Señor cuando
el hombre encontró esta perla y luego lo que hizo con ello. Otra vez lo metió en la tierra y corrió y cogió su dinero y lo compró el terreno para tenerlo. Esto es cómo debemos mirar nuestra fe, nuestra relación con el Señor. Y esto es lo que Pablo está haciendo aquí con los filipenses en versículo 1, intentando estimularlos, darlos incentivos, razones por apreciar la fe que tienen en Cristo Jesús, su unión con Cristo, ¿ok? ¿Percibes algunas bendiciones de tu experiencia en Cristo? Yo sé que sí. Yo sé que es la razón que estáis aquí. Los que no lo aprecian no vienen. Valores estas realidades espirituales en Cristo y hay 4 palabras aquí: consolación en Cristo, consuelo, dice consuelo de amor, pero creo que está hablando del amor de Cristo. Y luego koinonia, comunión, y luego afecto entrañable y misericordia. Entonces, esto, Pablo está intentando porque tienen contiendas, tienen desacuerdos en su iglesia. Está intentando enfocar otra vez su atención en su relación, su unión con Jesucristo. Sigue, Chris. Y aquí tenemos los 4 incentivos. Entonces, unión vital con Cristo. Estando en Cristo, ellos gozaron de una unión vital con Cristo. Una unión que da vida eterna, vida abundante. ¿Ok? Estamos muy bendecidos en Cristo. Naturalmente, esta posición espiritual les dio incentivo a obedecer los órdenes de Cristo, etcétera, etcétera. Como aquí, a amar a sus hermanos y ser unidos. Y tú puedes pensar en todos los versículos. Por ejemplo, en Romanos 8 dice, por siguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces tenemos la justificación. Somos justificados porque estamos vitalmente unificados o unidos a Cristo. Tenemos la santificación. Dios nos ha declarado justos y nos ha dado la santidad de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, estamos unidos a Él. Y ahora, y también en Efesios, todo Efesios capítulo 1, ¿cuántas veces habla de estar en Cristo? Y hay una razón muy importante, porque esto es de donde viene el poder para amar a los demás. Y él dice a partir del versículo 3 de capítulo 1 de Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo. Y sigue, en Cristo, todo capítulo 1. Entonces, esto es lo que Pablo está intentando hacer en versículo 1. El siguiente, pues, consolación provisto por el amor de Cristo, ¿ok? El gran amor de Jesucristo nos incentiva, nos da estímulos para amar a los demás. Tú lees pasajes como Efesios 4:32 y ¿qué dice allí? Dice esto: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándonos unos a otros. ¿Cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ok? Y esto es de dónde viene la consolación del amor que hemos experimentado en Cristo. Cuando tú lees pasajes como Romanos 5:8, que dice esto, que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos amó. Dios muestra su amor hacia nosotros y que cuando éramos
pecando y no prestamos atención a Él y Él nos salvó, ¿ok? Él murió por nosotros. Entonces, habrá muchos pasajes. Un amor fraternal fuerte es como un contrafuego, o una palabra que extingue las discusiones y riñas, que impide las contiendas y las divisiones en la iglesia. Y habrá muchos pasajes, no tenemos que leerlos, pero la Biblia trata de eso y eso es lo que Pablo está intentando recordar a sus hermanos filipenses para que ellos resolviesen sus desacuerdos y se amen más. Que recuerden que de este amor profundo de Cristo para nosotros, perdonándonos, limpiándonos, bendiciéndonos. El próximo, Chris. Y luego la comunión del Espíritu, ¿ok? La coinonía producido por el Espíritu Santo estimula a los hermanos para el ejercicio práctico de la unidad. Y si vemos estos pasajes, como he escrito aquí, el Espíritu Santo resalta y aclara. A mí me encanta este pasaje en Romanos 8, me gusta leerlo porque me veo allí identificado. Cuando dice allí en Romanos 8, versículos 14 al 17, habla de nuestra, como he puesto aquí, nuestra relación familiar con Dios y con Cristo. Somos hijos de Dios. No somos primos, no somos vecinos al lado. Todo creyente que ha sido salvo por Cristo es hijo de Dios, hija de Dios. Y lo dice allí bastante claro, es obra del Espíritu, y el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu. Lo leo, versículos 14 al 17 de Romanos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Qué va? Para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Ok? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos que somos hijos de Dios. No porque decimos que somos los mejores, no, Dios lo dice. ¿Ok? Y nos anima a escuchar estos versículos. Y si hijos también, herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto sí es mi plan de pensión, versículo 17. Ahí. Esto es lo que yo invierto en este plan. ¿Okay? Es mi gran esperanza. La esperanza bienaventurada que Cristo promete. Entonces, y habrá otras cosas aquí en esto. Tenemos la unción del Espíritu. Hemos estado estudiando los miércoles 1 de Juan. Y la unción del Espíritu nos ayuda a discernir entre los falsos maestros y los que enseñan la verdad. Todo esto, sigue Chris, número 4 igual, la existencia del afecto. Y esto es el capítulo 1, versículo 8. Cuando Pablo dice esto, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor. No es la palabra ágape, es la palabra esplancna. Es la palabra que tiene que ver con las entrañas. ¿Ok? Y es una palabra, como traducido aquí en versículo 2, de afecto o amor entrañable. ¿Ok? Como un padre para David, cuando tú coges tu niña. Ya. Ese afecto entrañable. ¿Ok? Ya. Eso es la idea. ¿Ok? Entre ellos había este amor tierno y compasivo que es el fruto de haber sido renacido de nuevo y otro incentivo por mantener la unidad. Próxima diapositiva. Entonces, hemos hablado de eso. Esto es lo que Él está intentando hacer con ellos. Sigue. Chris. Ok, muy bien, gracias. Ahora, Él dice varias cosas aquí en versículos 2, 3 y 4. Y Él dice, completad mi gozo. Y luego vemos como una cascada de frases y palabras que hablan de unidad. Versículo 2.
sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La unidad entre los creyentes es algo muy importante. Jesucristo decía que en capítulo 17 de Juan, orando a su Padre Celestial, Él lo puso así. Es muy importante. Y Él lo decía así. La gloria que me diste, está hablando con su Padre Celestial, versículo 22, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces la unidad es súper importante. Versículo 3, vemos allí, si vemos unidad, entonces vemos humildad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, como la rana hinchada. A veces en la iglesia hay personas que piensan que son muy importantes, ¿ok? Somos siervos de Dios. Eso es lo que somos. Somos hijos de Dios y Dios nos ama, pero solo hay uno grande en nuestra iglesia y en el cristianismo es Jesús, Jesucristo, ¿no? Entonces, teniendo, dice, no por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y esto es lo que tenemos que desarrollar, humildad entre nosotros. Cada uno, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo, a él mismo. Esto es humildad. No es pensar falsamente o intentar ponerte... No, es realmente considerar a los demás como superiores a uno y tratarles así, con amor. Y luego vemos en versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino con solicitud, con diligencia, intentando, como dice ahí, cada cual también por los de los otros, pensando en sus intereses, pensando en las cosas que afectan a sus vidas. Y esto es como debemos ser como creyentes. La única manera de hacerlo es que tenemos que entender muy bien nuestra unión con Cristo y vivirlo. De allí, Pablo para y dice, voy a daros una ilustración o un cuadro, una película, lo que tú quieres, de la persona que conozco, que más representa la humildad que nadie, es el Señor Jesucristo. Y tú lo ves en versículo 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir, froneo, esta actitud, esta mentalidad, esta manera de ver las cosas, que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Lo ves aquí en estos versículos. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No puedo cambiar. Se renunció Jesús, digamos siempre, el ejercicio independiente de su deidad. Para cumplir el papel de Jesucristo, no se vació, cuando tú ves en versículo 7 que se despojó. No era menos Dios, simplemente dijo, sí, Padre, para cumplir tu voluntad, no voy a ejercer independientemente mi deidad. Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Entonces, tú leyendo, por ejemplo, especialmente en el Evangelio de Juan, ¿cuántas veces ves a Jesús diciendo a los fariseos y los adversarios, no, yo solo hago y digo lo que mi Padre me manda? Esto es, digamos, la aplicación de día a día de Jesucristo de esta parte aquí en Filipenses. Él despojó el derecho de ser Dios Hijo totalmente en el sentido de ejercer sus atributos en ese momento, porque iba a morir por los hombres y tenía que cumplir un papel.
Luego, en versículo 7b, dice allí que Él, tomando forma, tomó el lugar de un esclavo. Dice allí, de un siervo, pero es la palabra doulos, es la palabra esclavo. Sigue, Chris. Versículo 7c, se encarnó para ser un hombre. Cosas que yo estoy diciendo ahora que ni podemos entender. Como Dios Hijo iba a bajar y tomar la forma de un hombre, ser hombre. Es algo muy difícil de entender, pero la Biblia lo enseña. Se humilló a sí mismo, versículo 8, tú lo ves, y luego se hizo obediente al mandato de su Padre. Versículo 8, cuando dice, y haciéndose obediente hasta la muerte y luego muerte de cruz. Y hemos hablado de esto aquí en la iglesia. La muerte en la cruz estaba reservado en el mundo, en el Imperio Romano, para criminales y extranjeros. Yo creo que ningún ciudadano romano podría haber sido crucificado. Imposible. Porque era un tipo de muerte vergonzosa. ¿Okay? Y Cristo se sometió a ello. Y todo esto porque nos ama. Y porque tiene la actitud y la mentalidad correcta. Por eso Pablo le dice, ¿quieres ser? Esto sería para todos nosotros, yo especialmente, si queremos ser alguien grande en la iglesia, alguien grande en el mundo cristiano, el primero en el reino de Dios, como Jacobo y su hermano Juan, cuando se presentaron delante de Jesús y uno quería estar en el lado izquierdo, otro en el derecho. Si queremos eso, pues tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo. Esto es la aplicación. Ser como Él. Y eso realmente, si piensas, y no hay muchos pasajes que lo maticen o dan las matices de esto en el Nuevo Testamento, realmente si queremos ser grandes tenemos que vivir el Evangelio día a día y algunos de los elementos del Evangelio, según Lucas 9, son lo que siempre digo una vez y otra: niégate a ti mismo. No yo primero, el otro primero. Toma tu cruz, morir a tus ambiciones, a tus sueños, a todo lo que yo. No, obviamente, no estoy diciendo que es pecaminoso si estás estudiando, estoy pensando en ti, Ángel. Él está intentando terminar con un curso. No, eso es bueno. Lo que sí digo, si nunca tenemos tiempo de decir no a mí mismo y buscar las cosas de Dios y buscar ayudar a los demás, entonces no estamos viviendo el Evangelio, no estamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo y habrá más roces y problemas aquí en nuestra pequeña iglesia, ¿ok? Tenemos que vivir el Evangelio, tenemos que negar a nosotros mismos, tomar su cruz y seguir a Jesucristo muy de cerca, justo detrás de Él. Y esto es como lo haces día a día. Y esto es lo que Pablo quería aquí para sus hermanos allí, hermanos que él amaba mucho. Y aunque realmente en el libro de Filipenses no encuentras grandes reproches, ni problemas, ni cosas así, generalmente en cualquier iglesia tenemos que seguir aprendiendo humildad. Yo primero, ¿ok? Y la mejor manera de hacerlo es poner los ojos en Cristo. En este pasaje, o en los evangelios, o en Hebreos, me da igual, y mirar muy de cerca qué hacía Él, cómo trataba a la gente, cómo obedeció a su Padre, como aquí en este pasaje. No solo habló, no, sino subió a la cruz. Esto sí es amor y esto es correcto. Pues espero que esto por lo menos te da una idea de lo que Filipenses capítulo 2 versículos 1 al 11 trata. Y
no sé, en 2 semanas seguiremos con lo de la obediencia, que es la tercera parte que tiene que ver con nuestro comportamiento. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia en nuestra vida, por tu afecto entrañable. Gracias por la obra de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. ¿Dónde estaríamos sin la consolación, el estímulo, la comunión de Jesucristo, de sentir su amor, de saber dentro de nosotros que hemos sido perdonados? Hemos recibido la gracia de Dios y Dios nos ama por medio de Cristo, Señor. Todo esto debería pintar mucho en nuestras vidas. Ayúdanos a seguir cada día leyendo nuestras Biblias. Sé que para algunos cuesta mucho, Señor. Ayúdales a abrir la Biblia y leerla, porque allí van a encontrar el mensaje del Evangelio y van a encontrar buenas noticias para su vivir aquí en la tierra. Gracias, Señor, por amarnos y ayudarnos en todo lo que estamos haciendo. Ayuda a mis hermanos y hermanas aquí presentes a vivir para tu gloria y tu honra esta semana. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén.